Hola, hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente aquí para una transmisión en vivo donde vamos a ver el día de hoy las asociaciones que pueden ser realizadas o implementadas entre las clases. Vamos ya por nuestro séptimo video. Nos faltan 4 clases para terminar esta serie de programación orientada a objetos. Ya estamos casi en la recta final. Que será el próximo lunes, donde probablemente estaremos realizando algunos ejercicios donde vamos a unir todos los conceptos que aprendimos. Entonces, aguardando un poquito más, vamos a esperar la señal de la transmisión para poder empezar esta transmisión. Espero que la gente se puedan ir conectando a esta live, a esta transmisión. Y como ya es de común conocimiento, el chat que siempre está activo allí, desde donde ustedes pueden escribir sus comentarios o sus dudas, de tal forma que en algún momento de la presentación podamos realizar una pausa y podamos responder esas preguntas. La clase de hoy de hecho está bastante interesante. Todos los conceptos que vamos a ver hoy son conceptos que generalmente suelen realmente confundir un poco a las personas que están queriendo empezar con la programación en Java y la programación orientada a objetos en general. Entonces, no vas a perder nada, no vas a desaprovechar nada. Todo lo que vas a aprender va a ser sumamente útil. Además que lo vamos a estar practicando dentro del Eclipse para que puedas fijar correctamente esos conocimientos. Quiero comentarte también que de aquí a 2 semanas, el día 12 de agosto estará iniciando otra serie de solamente una semana. Sería una semana donde vas a aprender el paso a paso para crear tu primera aplicación web. Digamos que desde cero, completamente desde cero, yo te voy a enseñar. Es una serie de 4 videos donde vamos a ir viendo paso a paso todos los detalles que necesitas para crear tu aplicación web. Si vos estás asistiendo a todas estas clases de programación, donde yo lancé la serie 1 sobre sintaxis, y estás asistiendo a esta serie 2 donde estamos viendo sobre la programación orientada a objetos, no dejes de asistir a ese evento que va a empezar el 12 de agosto. Va a ser una transmisión que va a ser, digamos, va a estar disponible, digamos, para las personas que se catastren. Actualmente todavía no estoy disponibilizando el catastro para que se puedan, digamos, suscribir las personas que van a asistir a ese evento. Va a ser un evento limitado. Solamente las personas que se suscriben, es decir, solamente aquellas personas interesadas van a poder asistir a dicho evento. Entonces no te olvides, el día miércoles probablemente sería el 31. Voy a estar disponibilizando probablemente ya la página para que te puedas suscribir y no te pierdas de esta transmisión. Muy bien, vamos a iniciar ya. Bueno, como puse allí en la descripción del video, las clases dentro de la programación orientada a objetos, así como también dentro del lenguaje Java u otros lenguajes de programación, se pueden relacionar unas con otras. Como bien sabes, desde un inicio yo te expliqué que la programación orientada a objetos justamente lo que hace es construir o implementar clases que luego, digamos, se van relacionando o van interactuando entre sí a través del envío de mensajes, y esas clases, a medida que vamos creando, es lo que van conformando nuestras aplicaciones. Entonces, digamos que es un requisito indispensable que las clases puedan comunicarse unas con otras, y para que eso pueda ser llevado a cabo es lo que generalmente son utilizados los conceptos de asociaciones. Entonces, las clases se pueden asociar mínimamente a través de la agregación, que es una de las formas de relacionar una clase con otra. También a través de la composición y la herencia. Entonces, la agregación y la composición vendrían a ser conceptos prácticamente similares si hablamos dentro de la codificación, dentro de la programación. Viene a ser prácticamente lo mismo. Ahora, dentro del concepto de estos dos tipos de asociaciones, agregación y composición, existe un pequeño y un leve,
digamos, una leve diferencia entre ambos y que te voy a explicar más adelante. Entonces, nuestro objetivo es, si queremos programar aplicaciones, conocer de estas asociaciones para poder escribir programas reutilizando códigos, de clases que ya hemos desarrollado o de clases que ya se encuentran disponibles en el mercado. Es decir, yo no necesito prácticamente generar todo lo que yo voy a utilizar. Puede ser que dentro de la internet, navegando, investigando, yo encuentre una utilidad, un componente desarrollado por un tercero, por un proveedor externo, y que nosotros queramos descargar y utilizar eso dentro de nuestras aplicaciones. Entonces, para poder reutilizar esos códigos tenemos que saber cómo asociar esas clases con las clases que nosotros estamos desarrollando. Y por supuesto también siempre tenés que pensar en formato de componentes, de tal forma que todo lo que vayas creando, todo lo que vayas desarrollando, pienses ya que eso en el futuro te pueda ser reutilizable en otro proyecto que vas a crear. Entonces, lo que nos permite la asociación justamente es, la asociación entre clases justamente es ese reaprovechamiento, esa reutilización del código. Y eso hace que desarrollemos aplicaciones de manera mucho más rápida que si tuviéramos que programar todo lo que necesitásemos dentro de nuestras aplicaciones. Otro de los beneficios que tiene el poder asociar o el poder relacionar una clase con otra es que las asociaciones promueven las buenas prácticas de programación. Entonces, lo que se busca con esto es que todo el código que vos generás, todo el código que vos creás, digamos, pueda ser fácilmente interpretada por otro desarrollador, otro programador que también tiene los mismos conceptos que vos tenés. Es decir, otro desarrollador en Java o otro desarrollador en otro lenguaje, pero que conoce los conceptos de programación orientada a objetos. El objetivo es utilizar un estándar común para que todos los programas que son realizados tengan unas ciertas características donde se pueda identificar las acciones que se realizan dentro de esos códigos. Ahora, eso no quiere decir que el programador va a verse cerrado o va a verse encajonado a una sola forma de pensar. No, el programador siempre puede tener su propia lógica. La lógica siempre está abierta a que cualquiera pueda desarrollar como uno quiere, pero esa lógica debe estar, digamos, estructurada y debe estar formateada en un estándar de tal forma que pueda ser entendida por otros desarrolladores. Es lo mismo que si yo te digo, por ejemplo, que vos tenés un problema dentro de tu aplicación y empieces a buscar informaciones en internet y empieces a encontrar códigos fuentes o componentes de terceras personas, de programadores extraños, pero que vos al abrir, al verificar su código, vos entiendas perfectamente cuál es la lógica que el programador siguió para realizar esa actividad. Entonces, a vos siempre tenés que pensar, a vos también o a mí también me gustaría ver o entender un código fuente cuando yo lo descargo, cuando yo lo visualizo dentro de un componente desarrollado por una tercera persona. Entonces eso nos ayuda a poder tener una mejor organización y una mejor relación entre las clases. De hecho que nosotros podemos crear aplicaciones igual si no tenemos estos conceptos. Yo ya te comenté que si uno no tiene los conceptos de programación orientada a objetos, uno igual puede desarrollar, uno igual puede programar, pero uno se va a encontrar siempre con mayores dificultades y problemas más frecuentes cuando uno está desarrollando y no sabe cómo resolver tal o cual operación. También otra de las ventajas es que te va a permitir escribir menos código para realizar más tareas. Dentro del diagrama UML o dentro del lenguaje UML o lenguaje unificado de modelado tenemos las representaciones de los diferentes tipos de asociaciones. Aquí en la parte superior derecha tenemos la representación gráfica de la asociación de la agregación, que es este símbolo rombo que vemos aquí.
el cual tiene un sombreado blanco, por decir así. Luego tenemos la asociación de la composición o la composición directamente, la relación de la composición, que es la misma figura, pero el fondo del rombo viene a ser oscuro o negro, ¿ok? Y luego tenemos la relación de la herencia o la herencia propiamente dicha. Entonces, estos son los símbolos. Yo te estoy mostrando porque nosotros en nuestra clase de POO también estamos desarrollando UML, porque recordate que posteriormente los ejercicios que yo te voy a pasar o los ejercicios que vamos a desarrollar van a estar en formato de UML, así como también cuando vas a empezar a desarrollar aplicaciones. Entonces, estos son los símbolos que vos tenés que conocer y que al visualizar, al ver dentro de un diagrama, ya tenés que comprender qué significado tiene y cómo eso tiene que ser implementado dentro de la programación. Entonces, aquí tenemos los tres símbolos y aquí tenemos un ejemplo utilizando el rombo. Aquí digamos que quise unificar para la agregación y la composición, quise unificar, colocar solamente de una forma, ya que la agregación y la composición son, digamos, relaciones similares, ¿ok? Cuando vos programás, cuando vos implementás esto dentro de la programación, la forma de hacerlo es de la misma manera, tanto para agregación como para composición. Lo que cambia es el concepto, digamos, o sea, el significado conceptual que se tiene detrás de uno y de otro. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una clase 1, y aquí tenemos otra clase 2. Entonces, esta relación que tenemos aquí de composición entre clase 1 y clase 2, lo que nos está indicando es que dentro de esta clase 2, yo tengo una relación de composición con la clase 1. Es decir, dentro de mi clase 2, yo voy a tener como un atributo aquí dentro de la clase 2, voy a tener un atributo de este tipo de dato o de este tipo de clase, ¿ok? No te preocupes todavía si no estás entendiendo muy bien, ya enseguida, ya en breve estaremos viendo el ejemplo. Entonces, eso es lo que significa la agregación o composición. Significa que yo tengo un atributo de otra clase, de otro tipo de dato dentro de mi clase. Entonces, este rombo va digamos, hacia el lado de donde está el atributo. Entonces, este rombo significa que yo tengo el atributo, un atributo aquí dentro de clase 2 que va a ser de este tipo de dato clase 1. Muy bien, gente. Entonces, esa sería la forma de representar una composición en la UML. Ahora, la relación de la herencia se representa a través de este símbolo que tenemos aquí, que es el símbolo de una flecha cerrada, una flecha grande cerrada, ¿ok? La herencia lo que significa es que una clase no significa lo mismo que la anterior, que una clase está, digamos, dentro de otra como un atributo, sino que significa que esta clase 2, va a ser el padre o va a ser la superclase de esta clase 1. Es decir, en otras palabras, clase 1 va a heredar los atributos y los métodos, todos ellos que están presentes dentro de la clase 2. Entonces, la flecha apunta hacia la superclase, es decir, hacia la clase padre. Entonces, aquí lo que está diciendo es que clase 2 viene a ser el padre y clase 1 viene a ser el hijo. No te preocupes, vamos a ir avanzando y vamos a ir desarrollando estos temas. Incluso en la codificación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo bien claro de código fuente donde nos explica la composición. Tenemos, por ejemplo, si nosotros no estuviéramos trabajando todavía con composición y quisiéramos crear una clase del tipo rectángulo, aquí por ejemplo yo tengo rectángulo, entonces
yo tendría que tener dentro de la clase rectángulo, vamos a suponer que todavía no estoy trabajando con la composición o con la relación, todavía no estoy relacionando, todavía no sé del concepto de relación entre clases. Entonces, yo tendría que tener dentro del rectángulo 4 atributos que servirían para identificar los 4 puntos que van a ser los vértices de mi rectángulo. Entonces voy a tener un atributo que va a ser origen X, el punto inicial de la X donde inicia mi coordenada, el origen Y, entonces ahí voy a tener X e Y. Luego voy a tener mi destino X y mi destino Y. Entonces yo necesito con dos puntos inicial y final, yo puedo tener el rectángulo, digamos, si es que yo no estoy trabajando todavía con el relacionamiento de clases, voy a necesitar de tener 4 atributos dentro de la clase rectángulo. Ahora, si yo tengo solamente un rectángulo, no hay problema. Y dentro de la programación tampoco. Pero si yo estoy creando varias instancias y estoy duplicando mis códigos o mi implementación dentro de la programación, esto a lo largo del tiempo se puede volver inviable de trabajar porque yo voy a tener mucho código repetido. Entonces la idea es justamente, ya que estos dos puntos X e Y son siempre puntos de coordenadas, siempre los puntos son X e Y, entonces esos puntos puedo yo trasladarlo a una clase específica, dividir esa parte o clasificar esa parte en otra clase, es decir, hacer más pequeño aún, digamos, la finalidad de la clase rectángulo y crear una nueva clase punto donde yo voy a tener solamente un atributo X e Y. Entonces mi clase punto va a tener solamente X e Y. Y entonces yo, en vez de tener en mi rectángulo, ahí ya vamos a mirar ahora en este rectángulo que está aquí en el fondo, en vez de tener mis 4 puntos, ok, mis 4 puntos, origen X, origen Y, destino X, destino Y, yo voy a tener solamente 2 atributos ahora, que van a ser de la clase punto. Entonces, como van a ser de la clase punto, aquí puedes ver que este es de la clase punto. Yo sé que aquí dentro de este origen, aquí me faltó la O, está bien gente, me faltó la O, dentro de este punto origen yo tengo los dos puntos X e Y. Entonces ahí son origen X, origen Y, y ahí lo que yo hago es tener aquí, o sea, crear aquí una relación de composición entre la clase punto y entre la clase rectángulo. Entonces lo que yo hago es delegar el comportamiento, ¿ok? Delegar la funcionalidad de los puntos, ya que estoy tratando de puntos, voy a crear una clase específica para los puntos y dentro de mi rectángulo voy a tener ya solamente el origen y el destino. Y el tener una clase, el tener como un atributo aquí, la relación entre otra clase, a eso es lo que llamamos composición. Composición o agregación. ¿Está bien, gente? Recuerden que composición y agregación es la misma cosa. ¿Está? En cuanto a programación y en cuanto a UML también, con la diferencia la leve diferencia del significado conceptual que ya te voy a explicar enseguida. Entonces, la nueva clase está compuesta de atributos que son otras clases. A eso se refiere. Entonces yo aquí tengo origen y punto, origen que es igual es del tipo de dato punto y destino que es del tipo de dato punto. Disculpen que insista mucho en esta parte, pero quiero que te quede bien claro, nada más que por eso es que te estoy repitiendo y repitiendo. Ahora, ¿cómo esto se representaría en un diagrama UML? Aquí tenemos la representación del diagrama UML. Entonces, tenemos la clase rectángulo aquí, que sabemos que tiene dos atributos, origen y destino, y ambos de ellos son de la clase punto. Y entonces, para representar eso en herencia, en UML vemos que existe una relación aquí entre rectángulo y punto, ¿ok? En realidad existen dos relaciones. ¿Por qué existen dos relaciones? Porque existen dos atributos. Es decir, yo tengo una relación de una clase con otra a través de dos atributos. Entonces tienen que haber aquí dos líneas. Una para representar el atributo origen, ¿ok? Y recuerden que el rombo va hacia donde está el atributo. O sea que quien contiene el atributo de la otra clase. Y luego tengo el destino.
Una vez que yo tenga representado en UML este formato así, entonces ya estos atributos yo no necesito especificar aquí dentro del diagrama. Yo ahora lo dejé de forma explícita, por supuesto, si está, no está mal, pero ya es redundante. O sea que muchas veces puede ser que con estos diagramas ya se tiene que entender, ya se tiene que interpretar que dentro de este rectángulo tiene que existir un atributo de nombre origen que es privado y que tiene que ser de este tipo punto que yo tengo aquí, ¿ok? Entonces, la nueva clase está compuesta de atributos que son otras clases, que sería rectángulo, y ahí lo que se está haciendo es reutilizar la funcionalidad, pero no la forma. Es decir, la forma del punto, o sea, yo tengo aquí la estructura de la clase punto que queda, digamos, aislada, queda independiente. Y luego tengo la clase rectángulo donde yo traigo todas las funcionalidades que tiene punto dentro de mi rectángulo. Pero si yo quiero modificar la forma, es decir, algo yo quiero modificar de los puntos, yo tengo que modificarlo en la clase punto y no más en la clase rectángulo. A diferencia de que si yo no relacionaba, si yo quería relacionar algo, o sea, no relacionar, sino que yo quería cambiar algo dentro de rectángulo, pero que tenga que ver con los puntos, yo tenía que haberlo cambiado aquí dentro de la clase rectángulo. Entonces de esta forma queda más separado, queda más independiente. Entonces cada clase trabaja con su objetivo que tiene que cumplir, para lo cual fue creado esa clase. ¿Está? Entonces, ¿cuál sería la relación entre la agregación y la composición? Te había mencionado que dentro de la programación es casi lo mismo, o sea que no casi lo mismo, es lo mismo en realidad. Lo que existe es una leve diferencia conceptual, y eso es lo que te voy a explicar ahora. La agregación se trata de una relación débil, es decir, una clase no es parte de la otra, en el sentido de que esa clase que está dentro de la otra va a vivir de forma independiente de la clase que le contiene. Entonces, si yo tengo una agregación y yo, por ejemplo, elimino la clase contenedora, que en este caso, por ejemplo, vendría a ser rectángulo, aquí la clase contenedora es rectángulo, porque la clase punto está dentro de rectángulo, la clase punto está dentro de rectángulo, entonces rectángulo contiene a punto. Entonces, si yo elimino esta clase rectángulo, esta clase punto no se va a eliminar junto. A eso se refiere con la agregación, es decir, se trata de una relación débil donde el que está dentro de la otra clase no precisamente forma parte de eso que está, de esa clase mayor. Y aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, en el diagrama acá ya nos damos cuenta que es una agregación, ¿ok? Y podemos ver que tenemos un ejemplo de una clase empresa y tenemos una relación con cliente. Entonces, si yo tengo una relación de agregación de una empresa con un cliente, significa primero que cliente está dentro de una empresa, pero cliente no forma parte de una empresa. Es decir, yo puedo eliminar la empresa, yo puedo eliminar una empresa, pero no por eso los clientes van a eliminarse juntos o van a morir juntos, porque los clientes van a seguir existiendo siempre. Es decir, existe una relación entre empresa y cliente. Es decir, yo necesito tener siempre relacionado qué cliente está con quién empresa, pero en el momento en que la empresa se elimine, el objeto de empresa se elimine, ese cliente va a seguir viviendo dentro de la estructura de la organización del sistema. No va a desaparecer solo porque se eliminó la empresa. A eso se refiere la agregación. Es una relación débil. Ahora, una relación de composición es lo contrario. Viene a ser una relación fuerte. Y una relación fuerte significa que la clase sí es parte de la otra. Es decir, no tiene sentido, si yo elimino la clase contenedora, no tiene sentido que la clase que estaba dentro de esa clase contenedora siga existiendo. Tal es así que si la clase contenedora muere, entonces la clase hija muere junta, porque no tiene sentido que siga viviendo. Así tenemos un ejemplo donde vemos una empresa
¿ok? Y aquí por la imagen de la relación podemos darnos cuenta que la empresa tiene una relación de composición con el empleado, es decir, el empleado está dentro de una empresa. Y si yo elimino una empresa, digamos, no tiene sentido dejarle allí a los empleados porque los empleados son de esa empresa. Entonces esos empleados van a morir juntos cuando la empresa muera. Entonces allí existe una relación fuerte, una relación de composición donde no tiene sentido dejarle viviendo a los hijos, a las clases internas si la clase contenedora es eliminada o es borrada, digamos, del modelo de la herencia. Un ejemplo que siempre se suele dar cuando lees por allí algún libro o alguna página de UML, vas a ver el ejemplo del avión y de las alas. Por ejemplo, yo tengo una clase que es avión y tengo las otras partes del avión también en diferentes otras clases. Y ahí, por ejemplo, voy a tener entonces una clase ala. Avión, relación con ala. Y esas clases están relacionadas a través de una composición. De tal forma que si yo elimino el avión, ¿de qué me sirve tener la clase ala de ese avión si ya el avión se eliminó? Es una relación muy fuerte. Entonces, si él se elimina el avión, se elimina el ala junto. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una relación de avión con pasajeros, la relación de avión con pasajeros es una relación débil, porque yo tengo los pasajeros que están dentro de ese avión. Pero si yo elimino el avión, que es el objeto, la clase contenedora, no por eso voy a eliminar los pasajeros. Los pasajeros van a seguir existiendo porque esos pasajeros van a poder ser reutilizados o deberían de poder ser reutilizados en otro avión y en otras ocasiones. Entonces esa es la relación más o menos que tenés que tener en cuenta cuando crees conceptos de relación entre composición y agregación. Por supuesto que nosotros no vamos a entrar en el detalle específico de creación de objetos. Nuestro objetivo no va a ser crear modelos de composición dentro de lo que vamos a practicar. Pero sí te voy a pasar yo varios modelos de UML donde van a estar estructurados relaciones de composición y de agregación, y vos eso tenés que poder transmutarlo a lo que es la programación. Pero como ya te comenté, la programación o la implementación, que es lo mismo, de la agregación y la composición vendrían a realizarse prácticamente de la misma forma. Muy bien, si eso te quedó claro, perfecto, porque te va a servir muchísimo para todo lo que vas a ver después. Si esto te quedó con un poco de dudas o no te saqué completamente las dudas, por favor, escribime allí debajo en los comentarios, o si este video ya está en el YouTube, escribime allí, vamos a conversar sobre el tema, te voy a pasar más ejemplos, te voy a tratar de aclarar hasta que entiendas bien. Recordate que más adelante estaremos realizando aplicaciones más complejas, aplicaciones empresariales, aplicaciones web que van a requerir que tengas bien sentados todos estos conocimientos. Muy bien, seguimos. Aquí tenemos el otro tipo de relación que vamos a utilizar. Y el otro tipo de relación es la herencia, un concepto muy utilizado dentro de la programación orientada a objetos y muy utilizado también dentro de la implementación de aplicaciones, es decir, cuando vas a desarrollar tus aplicaciones. ¿Por qué? Porque si vos aprovechás todos los conceptos que la herencia te promueve o te propone, vas a programar código mucho más rápido que personas que no utilizan este concepto, y vas a hacer que tus aplicaciones sean mucho más flexibles y fáciles de mantener. Fáciles de mantener. Entonces, el concepto de la herencia es otro de los conceptos que te tiene que quedar muy bien claro dentro de la estructura de programación orientada a objetos que estamos desarrollando. Entonces, ¿por qué utilizar el concepto de la herencia? Y aquí vemos como ejemplo tres clases muy similares pero diferentes. Es decir, tenemos una clase profesor, ¿ok?, que tiene nombre y apellido. Luego tiene los títulos que ese profesor obtuvo o que ese profesor tiene, que es una lista
de títulos, ¿ok? Es un tipo de dato list de título. Si ya estuviste acompañando nuestra implementación de código, ya vas a estar acostumbrado con esto, ¿ok? Esto significa que el tipo de dato de títulos o el tipo de clase es una lista de objetos tipo título, ¿ok? Entonces, y luego tenemos un atributo getEdat que retorna un int, y tenemos otro método que se llama getHorasCátedras que también retorna un int, un entero. Muy bien. Ahora tenemos otra clase que es la clase alumno. La clase alumno tiene también nombre y apellido, al igual que la clase profesor, ¿ok? Y luego tiene materias. Serían las materias que el alumno está cursando, por decir así. Entonces las materias vienen a ser de un tipo de dato lista de materias. Es un tipo de dato de una clase materia que todavía no tenemos aquí o no está siendo representado porque no es ahora el foco del objetivo que te quiero explicar. Ahora, tiene también un atributo getEdat al igual que profesor, y luego tiene un método getEdat y tiene un método que se llama getPromedio. Muy bien, aquí ya nosotros llegamos a identificar que hay métodos y hay atributos también que son similares entre una clase y otra. Primero, lo que identificamos es que las clases son similares. Luego, que los atributos y los métodos son similares. Y lo mismo ocurre con el directivo. Directivo, por ejemplo, viene a tener también nombre, apellido, luego tiene getEdat. Entonces, ¿qué pasa? Cuando existen atributos y métodos que se repiten varias veces o en varias clases, entonces significa que es el momento de crear herencia o de utilizar el concepto de la herencia. Entonces, aquí nosotros vemos que el nombre y el apellido, el nombre y el apellido, el nombre y el apellido son iguales, son atributos iguales para las tres clases. getEdat y getEdat son métodos similares para las tres clases. Entonces, para no estar repitiendo código y para no estar implementando n veces, esto yo te estoy mostrando ahora solamente con tres clases. Pero imagínate que vos tenés dentro de una aplicación que vas a desarrollar varios otros tipos similares a esto que yo te estoy hablando. Vamos a suponer 10. Además, no vas a tener solamente nombre y apellido. Vas a tener nombre, apellido, dirección, teléfono, ciudad, email. Todos esos datos se van a repetir en alumno, profesor y directivo. Entonces van a ser muchos datos repetidos. Entonces, si vos analizás tu aplicación y te das cuenta que estás repitiendo muchos atributos o muchos métodos en clases similares, vas a llevar todos esos atributos y todos esos métodos en una clase única, y luego esa clase única vas a usar para copiar o heredar a partir de allí tus otras clases hijas. Entonces, a eso se le llama justamente el concepto de la herencia. Por eso se llama herencia, porque las clases padre heredan todo su comportamiento y todos sus datos, o sea, sus propiedades, sus atributos y sus métodos a las clases hijas. Tal es así que si en una clase nosotros especificamos que queremos heredar de una clase padre, entonces significa que yo voy a copiar o voy a atraer con esta clase todos los atributos y todos los métodos que tiene la clase padre. Así es que aquí tenemos entonces una nueva definición de clase donde creamos una nueva clase llamada persona. Digamos así que conceptualizamos o abstraemos o digamos llevamos a un concepto superior, por ejemplo, profesor, alumno y directivo. Para eso tenemos que analizar qué es un profesor, qué es un alumno y qué es un directivo. O sea, un profesor, un alumno y un directivo es una persona. Entonces, definimos una nueva clase que se va a llamar persona, donde llevamos en esa clase todos los atributos y todos los métodos que son comunes para las clases que queremos implementar. Entonces, si vos miras aquí, vas a ver que tenemos dentro de persona un atributo nombre y apellido, que eran los atributos que se repetían allá en la clase anterior. Y también tenemos el método getEdat, que era el método también que se repetía en la clase anterior. Entonces, ahí lo que vemos es que tenemos ahora una clase padre, una clase base o una superclase. Ese es el concepto que se utiliza, ¿ok? De las clases que están en un nivel superior, de la cual heredamos
sus propiedades y sus atributos para crear una nueva clase. Entonces, ahora, profesor, alumno y directivo van a heredar de la clase padre persona todos sus atributos y todos sus métodos. Tal es así que yo, dentro de mis nuevas clases que voy a desarrollar ahora, profesor, alumno y profesor, ya no necesite incluir los atributos y métodos que se repetían antes y que ahora ya están en la clase padre, porque esos van a ser heredados automáticamente dentro de la implementación. Entonces eso me permite escribir mucho menos código, porque en la implementación yo voy a crear solamente los nuevos atributos o los atributos y los métodos que son diferentes entre una clase y otra. Entonces ahí yo voy a tener profesor, que voy a digamos, incluir en esa clase solamente el nuevo atributo que es diferente, que sería en este caso títulos, y el get cantidad horas, get horas cátedra. La misma cosa hago con alumno y directivo, solamente los atributos. Entonces, a las clases que están en un nivel inferior, las clases que están abajo se le llaman clase hija, clase heredada, clase derivada también vas a encontrar en algunos casos, o subclase, ¿está? Entonces, ese vendría a ser el concepto de la herencia. Entonces, eso se consigue llevando todos los atributos y métodos comunes a una superclase, a una clase padre. Muy bien. Para implementar la herencia dentro de la programación, necesitamos utilizar la palabra clave reservada extends. ¿Ok? Entonces, yo creo primero una clase. Obviamente, para crear el concepto de la herencia, yo primero tengo que crear mi clase padre, mi superclase. No puedo empezar creando mis clases de hijas, porque mis clases de hijas heredan de una clase mayor. Entonces aquí yo tengo definido la clase persona, y dentro de la clase persona yo tengo un nombre que viene a ser el tipo string y es privado, y luego tengo un apellido que también viene a ser el tipo string y privado. Noten que a partir de ahora ya todos los atributos y métodos que voy utilizando en los ejemplos y también en la programación van a ser del tipo privado, porque ya desarrollamos en otras clases previas el concepto de encapsulamiento. Entonces vos tenés que saber que los atributos de la clase son privados, pero cada uno de ellos debe tener su setter y getter dependiendo de si querés que se pueda leer o escribir sobre esos atributos. Muy bien, entonces una vez que definimos la clase padre, que en este caso viene a ser persona, luego vamos a crear las clases hijas. En este caso te estoy mostrando con el ejemplo de profesor, y donde vamos a utilizar la palabra clave reservada extends, ¿ok? Extends, persona, y con eso queda definido el concepto de herencia dentro de la programación, dentro de Java o dentro de la POO. Y allí definimos ya solamente los atributos que son específicos de esa clase, ¿ok? Entonces aquí tenemos títulos y get horas cátedra, o sea, un atributo y un método que es específico para cada una de las clases. Muy bien, gente, ya vamos terminando. Les recuerdo que si tienen alguna duda pueden escribir allí. Vamos a... No sé si está abierto el chat, porque no estoy consiguiendo ver aquí. En fin, cualquier cosa, igual quedan los comentarios allí. Sigamos y terminemos. Muy bien, herencia directa e indirecta. La herencia puede ser directa o puede ser indirecta. Y la herencia puede ser realizada en diferentes niveles. Es decir, yo puedo heredar de una clase, pero cuando yo creo una nueva clase, yo puedo tener una nueva clase que vuelva a heredar de esa clase. Es decir, la herencia no tiene niveles de fin. No puedo decirte, por ejemplo, la herencia tiene solo 5 niveles o 6 niveles. No, el concepto de la herencia es totalmente arbitrario y es totalmente abierto. Va a depender del tipo de modelado que vos quieras realizar dentro de tu sistema. Entonces, aquí tenemos un primer nivel de herencia o superclase, que es donde empieza todo, es la raíz. Y luego yo tengo dos clases que se encuentran en un segundo nivel que heredan, vamos a decirlo así, de la clase principal. Y luego tengo un tercer nivel. Ahora, la herencia directa es cuando la clase hereda directamente de la clase superior, siguiente superior, inmediato superior. Si yo, por ejemplo, tengo acá una clase
persona y acá tengo alumno y profesor, entonces existe una relación directa de herencia entre profesor y persona. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, nuevamente una herencia aquí de profesor, donde yo tengo profesor auxiliar, profesor titular y profesor secundario, entonces estos que están aquí tienen una relación indirecta con persona, pero tienen una relación directa con profesor. Y así la relación de herencia puede tener varios niveles. Ahora, existe un concepto muy general en Java y en todos los lenguajes de programación orientada a objetos que manejan el concepto de la herencia, que es la clase Object. La clase Object es una clase genérica y superclase o superpadre para todas las clases en Java. Es decir, por más que eso yo no vea en la implementación, por más que nunca haga extends object, siempre en Java existe esta relación que es la que estás viendo ahora y te paso como ejemplo. Es decir, en Java existe un padre que es superclase para todos los objetos que se crean. Por más que yo no especifique explícitamente el extends de esa clase. Y esa clase es la clase Object. Es decir, la clase Object es la clase padre o la superclase de todos los objetos que yo cree dentro del lenguaje Java. En general, dentro de la POO, porque yo sé, según los otros lenguajes que he programado, C++ o C# también tienen también el mismo concepto, utilizan también el concepto similar donde existe una clase Object. Entonces, esa clase Object viene a ser una clase padre para todos los objetos. Tal es así que si yo tengo, por ejemplo, una clase persona que cree como clase padre dentro de mi programación, en realidad esa clase no es la superclase general. Esa superclase está heredando de Object. Y recién profesor y alumno y directivo están heredando de persona directamente, pero también están heredando de Object indirectamente. Entonces, aquí hay un error, y me disculpan por este error porque sin querer coloqué aquí el nombre y el apellido. Entonces tiene que ser solamente, digamos, sin atributos aquí. Entonces, ese es el concepto que te tiene que quedar bien claro. Y dentro de la clase Object existen algunos métodos comunes o métodos generales que todas las clases en Java poseen y que te vas a dar cuenta cuando implementes, que es el equals, por ejemplo, el método equals. Todas las clases tienen el método equals, y el equals, si ya hiciste los ejercicios que estábamos realizando, el equals, si te recordás, sirve para comparar un objeto con otro, o sea, el valor de un objeto con el valor de otro objeto. Luego tenemos también el toString, que es un método que en realidad es un método de la clase Object, y que cuando nosotros lo implementamos dentro de las clases hijas, en realidad lo que estamos haciendo es sobreescribiendo el valor. Entonces el clone también es otro método, el clone. Entonces ese es el concepto general de la POO dentro de la programación orientada a objetos, que existe una clase padre de todos los objetos y ese objeto es la clase Object, y eso nos permite realizar un sinnúmero de funciones que son, digamos, beneficios y ventajas que nos proponen justamente la POO para que podamos reutilizar el código y ser más ágiles en nuestro desarrollo. Gente, ya estamos terminando, vamos por la última parte. Herencia múltiple. Ok, la herencia múltiple, como su nombre lo indica, se refiere a la posibilidad de que un objeto o una clase pueda heredar comportamientos o datos de varias clases al mismo tiempo. Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí una clase persona y tengo aquí una clase object, ok, una clase persona y una clase object, y aquí yo tengo una clase alumno que está heredando al mismo tiempo de persona y de object. Pero ese no es el concepto que yo te mencioné aquí. Aquí no hay herencia múltiple. Aquí lo que hay es un concepto de herencia distribuido en diferentes niveles. Es decir, aquí yo tengo un concepto de herencia en un nivel 0, aquí tengo el concepto de herencia en un nivel 1 y aquí tengo un concepto de herencia en un nivel 2. Es decir, la clase alumno, por ejemplo, primero hereda de persona y luego persona hereda de object. Entonces, alumno va a tener todos los atributos de persona y de object, pero heredando en diferentes niveles. El concepto de herencia múltiple es que una clase puede heredar al mismo tiempo y eso muchas veces causa confusiones.
¿Por qué causa confusiones? Porque yo puedo tener, cuando yo hago herencia múltiple, yo puedo tener atributos aquí que sean iguales a los atributos que tengo aquí. Y cuando heredo de ambas clases al mismo tiempo, digamos que el compilador o la programación no va a saber de qué clase tomar ese atributo. Entonces, el concepto de herencia múltiple no es soportado por el lenguaje de programación de Java, pero sí es un concepto de la POO porque sí existen lenguajes de programación que lo soportan, como por ejemplo JavaScript. Ahora, el Java no lo implementa porque se presta justamente a muchas confusiones, ya que el lenguaje de programación de Java es un lenguaje fuertemente tipado y en Java una clase solo puede tener una superclase a la vez. Una superclase a la vez. Por eso el comando extends solamente puede indicarse de qué clase, de una única clase, de cuál va a heredar. Y ahora, una superclase sí puede tener varias clases hijas. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo la superclase que es, primero tengo object, que tiene como hija la clase persona, pero luego tengo la clase persona que tiene las clases hijas profesor, alumno y directivo. Entonces, en Java, un padre puede tener varios hijos, pero un hijo solo puede tener un padre. ¿Ok? El concepto, esta flecha de la herencia, este concepto solo puede apuntar a un objeto a la vez. Ahora, hay otro concepto también muy importante que es que el padre no conoce a los hijos. Es decir, el padre no sabe qué clases posteriormente van a heredar de él. Pero los hijos sí conocen a su padre. Entonces, si por ahí vos estás queriendo hacer una relación, una referencia, es la misma cosa que la composición y la agregación. Solamente existe un lugar donde va a ir la relación de la otra clase. Entonces, aquí, en el concepto de la herencia, la relación van en los hijos. Entonces, los hijos son los que saben o conocen a sus padres. Los padres, dentro de la implementación de la codificación de los padres, yo no especifico, no informo nada en relación a los hijos. Muy bien, gente, estamos terminando esta presentación, ya prácticamente concluyendo. Te repito nuevamente que el 12 de agosto va a empezar la nueva serie que va a durar solamente una semana. Va a estar abierto solamente para los interesados suscriptos al formulario, que lo voy a estar dejando disponible probablemente a partir del miércoles. Y desde el miércoles ya te vas a poder suscribir para asistir a esa nueva serie que va a ser sobre el paso a paso para crear tu primera aplicación web. Vamos a ver un ejemplo completo de inicio a fin de cómo crear una aplicación web, desde crear la base de datos hasta disponibilizarlo eso en la nube. Va a ser muy interesante, muy instructivo esa serie. Así es que si vos estás asistiendo a estos eventos de POO, no te olvides de estar siguiendo el canal de YouTube, así como también el Facebook, para poder recibir las notificaciones de cuando están abiertas las suscripciones en el formulario de registro. Muy bien. Para concluir, dice, todas las clases en Java heredan de la clase Object. Esto ya lo vimos. Entonces aquí tenemos un ejemplo que, por más que nosotros no hagamos dentro de una implementación extends Object, eso implícitamente, digamos, ya está siendo realizado, y no es necesario que vos lo hagas dentro de la programación. Muy bien, eso es todo, gente. Íbamos a hacer algunos ejercicios, pero en realidad no hay tiempo. Pero no me preocupa mucho eso porque vamos a hacer muchos ejercicios todavía. Así es que te sugiero siempre seguir el canal de YouTube, que es donde van a estar siempre todos los videos guardados. Y comentar, suscribirte también al canal, dejarme tus dudas y tus comentarios para que yo pueda aclarar y indicarme si te quedaron bien claros esos conceptos de herencia, de composición y de agregación. Me interesaría mucho también saber cómo te está yendo con esta serie, cómo te están yendo con los otros cursos. Te comento también que eso me ayuda mucho a mejorar, y que finalmente dentro de la página mentoriadesoftware.com estuve disponibilizando todos los ejercitarios desarrollados o concluidos, ya que voy realizando a la par, a la medida que voy pudiendo, y que también podés descargarlo, o sea, no descargarlo, sino que podés accederlo a través de esa dirección del sitio web. Entonces, ahí en la página principal vas a encontrar
vas a encontrar en la página principal de mentoriadesoftware.com, abajo vas a encontrar un link donde te va a llevar a una página donde van a estar citados todos los ejercicios y ahí vas a poder ver todos los ejercicios que ya desarrollé también sobre lógica general, que también te recomiendo muchísimo que lo realices si quieres volverte y ser un experto en programación en Java. Muy bien, gente, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video el día miércoles.